Que el Señor les bendiga ricamente. Amén. Amén. Que el Señor. Que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a seguir el tema entonces. Dice la palabra de Dios en Hebreos 6, 14 en adelante. Estad pues firmes. Estad pues firmes. Ceñidos los lomos con el cinto de la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con las sandalias presto el evangelio de la paz. Y sobre todas las cosas, tomar la coraza de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Que si la bendiga su palabra, oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tú has dicho: he aquí, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que será prosperada conforme yo la envío en este día. Bendice tu palabra, bendice a cada uno de los que han llegado a este lugar, y en el nombre de Jesucristo prospera y haz como tú quieras en el corazón de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Estad pues firmes. La vida cristiana se vive con firmeza. Una persona firme tiene una relación íntima y personal con Dios. Estad pues firmes. Significa que usted está muy cerca de Dios. Una persona firme ama a Dios. Y aquel que ama a Dios quiere andar con Él muy de cerca, porque lo ama. Porque lo ama. Usted quiere estar con su novio todo el tiempo, porque lo ama. Usted ama a Dios, usted quiere estar con Dios todo el tiempo, porque lo ama. Porque lo ama. Estad pues firmes. La vida de cristiana se tiene que vivir con firmeza. La persona que vive la vida cristiana de esa manera no tiene como perder. Va de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Como dice su palabra, de gloria en gloria me cambia a mí, de lo terrenal a lo celestial, al más manifestar su imagen en mí. Me cambia, me cambia, me cambia. Van de cambio en cambio en cambio. Firmes. Firmes. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Firme en la palabra de Dios. No hay lugar para echarse para atrás. No hay lugar para alejarse. No hay lugar para retirarse. Usted se aleja un poquito más de Dios y comienza a enfriarse, y el mundo se comienza a meter y usted comienza a dejar de ser firme. ¿No lo han probado ya? ¿No lo han vivido ya? Claro que sí. Así es la vida. Uno se descuida y el mundo comienza a entrar. Dice: ceñidos los lomos con el cinto de la verdad. ¿Qué significa eso? ¿La verdad quién es? Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Usted, cuando se pone el cinto de la verdad, usted se reviste de Cristo. Usted se reviste de Cristo. Todo comienza con la verdad y termina con la verdad. A Cristo venimos y a Cristo vamos. Por lo tanto, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora vivo por fe. Por hacer la fe. Ya no vivo yo, vivo por fe.
Dios es bueno. Entonces dice, ceñidos con el cinto de la verdad. Una persona que está ceñida con el cinto de la verdad es una persona transparente, es una persona cabal, es una persona íntegra, es una persona honorable. Usted no se puede dar el lujo de ser lo contrario. Cuando usted tiene el cinto de la verdad bien puesto, lo que usted dice que es lo que usted hace. Usted no puede pretender ser lo que usted no es. Usted no puede engañar a Dios, usted no puede engañar al diablo, usted no puede engañar a sus hermanos por mucho tiempo. Tenemos que ser reales. El cinto de la verdad. Y después dice, vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué significa eso? ¿Quién subirá al lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. El que no ha elevado su corazón a cosas vanas ni jurado con engaño. Salmo 24:1. Entonces, cuando usted se viste la coraza de justicia, está diciendo simplemente que usted practica santidad. ¿Cómo somos delante de Dios? En posición, dijimos anteriormente, en posición delante de Dios somos santos. Nos ha sido imputada la justicia de Cristo y se espera que nosotros practicamos la santidad, que practiquemos aquí en la tierra lo que ya somos delante de Dios en posición. La santidad es simplemente un proceso de crecimiento, de crecer en Cristo. Como decía Juan 2:12, bienaventurado a los hijitos, le dice, dichos bienaventurados a los recién convertidos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Dichosos vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y vosotros padres, porque conocéis al que desde el principio. Significa que hay un proceso de crecimiento hasta llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Eso es lo que se conoce como santificación, santidad, la gracia de justicia. Tenemos que ser santos porque Él es santo. Y en ese proceso nos equivocamos, pero dice el Señor Jesús, y si alguien se ha equivocado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, Él justo. Y si confesamos nuestros pecados, Dios tiene gusto para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De tal manera que no podemos decir, estoy caído. No, usted cae y se levanta. Usted cae y se levanta. Yo caigo. Yo caigo, Señor, no, algo es, no está bueno, perdóname, reconozco que eso que hice no está bien, ya me levanté. ¿Qué le parece? El problema es no confesar el pecado. El que, dice la palabra de Dios, que el que esconde su pecado no puede prosperar. Más el que lo confiesa y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Si Dios es bueno, yo me equivoco, usted también. Dios es bueno, la sangre preciosa de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es una fuente que está allí para ayudarnos en nuestros momentos de flaqueza, para no quedar derrotados. ¿Verdad? Y después dice, calzados los pies con la sandalia del aprecio del Evangelio de la paz. Entonces, el Hijo de Dios es un hombre y una mujer que tiene paz. Mi paz os dejo, dijo Jesús, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Paz de Dios. Y la paz de Dios significa, diríamos, shalom. Y la palabra shalom significa el estado de estar completo. No necesito nada más. ¿Usted necesita salud?
La palabra paz significa, la palabra shalom, de la misma paz, significa salud, paz, bienestar, protección, prosperidad. Significa todo lo que usted necesita. Por lo tanto, usted no necesita nada más. Y David lo dijo de esta manera: ¿a quién tengo yo en los cielos sino ese Dios? Y fuera de él, nada deseo yo aquí en mi tierra. Nada. Porque él es su paz. ¿Quién es su paz? Dios. Dice que es nuestra paz. En Efesios 2:14. Jesucristo es nuestra paz. Y el Dios de paz, Él es nuestro Dios. Es un Dios de paz. Todo lo tenemos en Él. Gloria a Dios. Todo eso es una garantía para la vida del cristiano, para la vida del joven, para la vida de cada uno de nosotros. La coraza, la armadura de Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos. Usted se reviste la armadura de Dios, usted no necesita nada más. Nada más. Usted se reviste la armadura de Dios, nadie lo puede vencer. Nadie lo puede tocar. A menos que Dios lo permita y mande una prueba, es otra cosa. Porque todos somos probados. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porque si una persona no es probada, decíamos, ¿qué pasa? Se vuelve cruel. ¿Han visto esa persona que solamente sirven para emitir juicio? Mira, una persona y la están condenando. La están condenando. Porque no han pasado las pruebas, no han pasado por las enfermedades y lo único que saben es: está así porque cometió un pecado. Entonces Dios le manda a él una enfermedad. Le dice: ten misericordia, acuérdate que yo te enfermé. ¿Y cómo te sentiste? Ten misericordia de él. ¿No es cierto? A veces no tenemos misericordia. El Señor quiere que tengamos sobre todas las cosas amor. El amor de Dios cubrirá multitud de pecados. El amor de Dios es misericordioso. Y Dios es misericordioso. Él volverá a tener misericordia de nosotros. De nuestros pecados no se acordará. Así como está el oriente, el occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tener compasión del caído, tener misericordia. A veces no tenemos misericordia. El Señor nos ayuda, porque el Señor es también de Dios. Ahora, decíamos entonces que teníamos que tomar sobre todas las cosas la coraza de la fe. Oye, sobre todas las cosas tomar la coraza de la fe es una prioridad. La fe es bien importante, es la llave principal. Sobre todas las cosas, piezas de la armadura de Dios, tomar la coraza de la fe. ¿Qué es la fe? Fe es simplemente tener confianza en Dios, en sus palabras, en sus promesas. Usted confía en la palabra de Dios, usted tiene fe en lo que Dios ha dicho. Dios quiere que tengamos esa confianza, esa plena confianza en lo que Él ha dicho, sin ningún lugar a duda. Dice el Salmo 18, 30. En cuanto a ti, le dice el Señor, dice el salmista, en cuanto a ti, oh Dios, perfecto es tu camino. Y acrisolar es la palabra de Dios, escudo a todos los que les esperan. ¿Y cuál estamos hablando? Del escudo de la fe. Dios, la palabra, la coraza de la fe es escudo a todos los que esperan en Dios. Mira qué lindo. Oye, y el Salmo 27:1 dice que tú eres mi escudo y mi fortaleza. Una vez más, la coraza de la fe. Tú eres mi escudo y mi fortaleza.
En ti confió mi corazón y fui ayudado. Por lo cual se gozó mi corazón y con mi cántico te alabo. Qué gozo, qué alegría. Le alabamos, le bendecimos, glorificamos su nombre. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro escudo. Confiamos en Él y nos ayuda, nos ayuda y nos ayuda y nos ayuda todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Está Él despierto las 24 horas del día. Dios no es como nosotros que no dormimos. No, mientras usted duerme, otros están despiertos y Dios también. Qué lindo que es Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la coraza de la fe. Decíamos entonces que es una prioridad. Usted tiene que apoderarse de la coraza de la fe. La palabra de Dios. Es una coraza. Una coraza. La palabra de Dios. Usted estudia esta palabra. Usted medita en esta palabra. Usted memoriza esta palabra. Esta es la coraza de la fe. Gloria a Dios. Hay poder en la palabra. Ahora, en segundo lugar, ¿cuál es el propósito de la coraza de la fe? Oiga, dice la palabra de Dios. Y sobre todas las cosas, tomar la coraza de la fe. La acabo de enseñar. Sobre todas las cosas. ¿Usted quiere fe? Había un hombre que decía: Señor, quiero fe. Quiero tener fe, más fe. El Señor le dice: ¿de verdad estás hablando en serio? Lee este libro y llenarás de fe. Lee este libro y llenarás de fe. Lo comenzó a leer, y a leer, se llenó de fe, fe. De tal manera que ese hombre predicaba y las almas se convirtieron en millares. Mire qué poderoso es. La está leyendo últimamente. La tenemos que leer porque ahí encontramos la fe que necesitamos para vencer y apagar todos los dardos de fuego que el maligno nos envía. El propósito entonces de la gracia de la fe es apagar los fuegos, los dardos de fuego que el maligno nos tira. Mira, en el tiempo antiguo se usaban flechas. Esas flechas tenían dos características. Algunas flechas le ponían veneno, un veneno mortal, con solamente que le rozara apenas la piel, usted quedaba envenenado. Moría con dolores espantosos y una muerte segura. Nadie lo podía hacer. El otro tipo de flechazo que tiraban en ese tiempo, que se escribe en el contexto de este libro, era que la metían en fuego y tiraban los flechazos. Todas aquellas cosas que eran inflamables, donde caía la flecha se incendiaba, se quemaba. Por eso las corazas que llevaban los soldados estaban de cuero y bebida en agua. Tiraba la flecha y se apagaba porque de esa manera se protegía el soldado. Pero ¿qué quiero decir con esto? Simplemente quiero decir una cosa. Mire, usted es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Y el diablo le tira flechazos. Ya sea con veneno o con fuego o de cualquier otro tipo o índole. Y no se lo tira una vez. Por todos lados cayendo. ¿Y cómo hace para pegar los dardos de fuego que el maligno le tira? La coraza de la fe. El diablo le tira flechazos, usted recibe tentaciones, pruebas, todos los malos pensamientos, malas palabras que vienen a su mente. Uno tiene que repelerlas. Tú tienes que disiparlas.
con la palabra de Dios. El diablo le tira flechazos de desánimo, de depresión, ataques del enemigo a través de sus vecinos, persecución, críticas, calumnias. En la misma iglesia muchas veces. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del diablo cuando le tira a usted esos flechazos? Que usted caiga en un estado de aprensivo, en un estado de ansiedad, y ande todo afligido. Mira, no han mirado muchos hermanos afligidos, todos acongojados, todos deprimidos, todos opacados. ¿Qué te pasó? Mi vecina por contra. Me dijeron esto, me dijeron otro, me dijeron otro. Y el Señor le dice, pero ¿para qué piensas? A usted no le debería de penetrar ningún flechazo, no importa de quién venga. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Usted debería estar contento todo el tiempo. No hay lugar para andar deprimido, llamando al pastor, venga a orar aquí en mi casa porque hay tantos problemas, pastor. ¿Para qué está la coraza de la fe? Para que usted la tenga bien puestecita y la use con autoridad y diga, me dijeron esto, no importa, Señor, tú estás conmigo. Tú eres mi gozo, tú eres mi alegría. No voy a dejar que nada ni nadie me quite la paz, mi gozo, la alegría. Lo que va, usted es como el pato que se mete en el agua y no se va. ¿Te viste nomás? Los patos se meten en el agua, salen y salen volando, como que nada pasó. Así somos nosotros, gloria a Dios. La coraza de la fe es la palabra de Dios. Déjeme decir, ¿cuál es el potencial? Decíamos, de la coraza de la fe, dice la demanda del propósito, dice, a pagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos. Ningún dardo tiene que penetrar en usted. Ni uno. Siempre alegre. Siempre es así. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Oye algo. Señor, que Dios te bendiga. La palabra de Dios, la coraza de la fe, no le permite a usted avergonza de ningún momento. Debe ser que con su mente en alto, porque su conciencia está libre. Y decíamos que una persona que conscientemente sabe que está en lo correcto, puede enfrentar una multitud y atravesar en medio de ella, pasar en medio de ella sin temor, porque sabe que está bien. No tiene por qué tener temor de ninguna manera. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Esa es la palabra de Dios. En 1 Juan 5:4. Vosotros sois hijos de Dios y habéis vencido al maligno. ¿Y cómo lo habéis vencido? Vuestra fe. La fe de Dios, la coraza de la fe, pues la victoria, la fe en Dios, bendición, gloria a Dios. Vamos a pasar a la protección de la coraza de la fe. Déjenme decir. Entonces hay una protección en la coraza de la fe contra todos los dardos de fuego del maligno. Mire, en la Biblia, cuando vamos a Génesis, podemos ver una ley que se llama en teología la ley de primera referencia. Esta ley nos dice que cuando Satanás
emite un ataque o hace un ataque por primera vez, esta ley nos dice que eso es determinativo de cómo Satanás seguirá atacando la segunda, tercera y la cuarta vez. Ahora, ¿cómo miramos a Satanás actuando por primera vez? En Génesis 3:1, usted lo mira por primera vez. En el huerto del Edén, ahí estuvo Satanás. Dice la palabra de Dios que se le presentó a una mujer que se llamaba Eva y su esposo Adán. En el huerto del Edén existió el huerto del Edén. ¿Usted cree que existió? Claro que sí. Es historia. ¿Existió el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Usted cree que existió? Claro que sí. ¿Existió el árbol de la vida? Ahí estaba. Y en el cielo también va a estar. Porque la palabra de Dios dice que va a haber árboles. Y uno de esos árboles es el árbol de la vida. Señor Jesús. Oye, miren la palabra de Dios que se presentó Satanás a la mujer y le dijo: con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la mujer no reprendió a Satanás. Oye, cuando el diablo se presenta por primera vez en su corazón, no lo deje hablar. Cállate, dígale: apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. No le permita hablar más. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. No lo deje hablar más. Usted no necesita escuchar al diablo. Usted sabe cuando llega a estar hablando a su mente, a su corazón. E inmediatamente dile: te reprendo, fuera. Tiene que ir. Pero a veces le dejamos que esté hablando. Esté hablando. Ahí viene la caída. Nos pasa igual que a Adán. ¿Qué le pasó a él? Comenzó a hablar. Sí, Dios ha dicho que del árbol de la ciencia, el bien y el mal, no podemos comer, porque el día que comiéramos vamos a morir. Satanás le dice una vez más: no van a morir, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En ese 3:1 en adelante lo pueden leer. ¿Qué sucedió? Cuando se puso a conversar con el engañador, dice la palabra de Dios que la mujer comenzó a ver el fruto, lo abrió, lo codicioso, bueno para comer, bueno para los ojos, bueno para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo? Comer. ¿Y cuál fue el resultado? El hombre murió. Porque Dios había dicho: ciertamente que el día que de él comieres, morirás y no vivirás. El diablo dijo: no, Dios miente, pero Dios no miente. Será todo hombre mentiroso, pero Dios es verdad. Dios nunca miente. Dios nunca miente. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios veraz. En él no hay sombra de variación ni de mudanza. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él nunca cambia. Y si él dice una cosa, eso se cumple. Y así pasó. ¿Qué es lo primero que hizo Satanás en la persona de Adán y Eva? Que sembró la duda. ¿Cuál es el antídoto contra la duda? La coraza de la fe. Usted no puede obligar la duda en su corazón. Usted cree en la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios. Lo demás es problema de Dios, no de usted. Usted cree en la palabra de Dios. Se apodera de la coraza de la fe, que es la palabra de Dios. El enemigo no puede penetrar. El enemigo se presenta en nuestra vida de diferentes formas. Y fíjese, a Jesús
el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. ¿Y qué le dijo Satanás? Cuando después de 40 días de ayuno, ¿qué le dijo Satanás? Cuando Jesús estaba hambriento: convierte estas piedras en pan. Y Jesús usó la coraza de la fe. Le dice Jesús: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Hijo de Dios. ¿Qué es eso? La coraza de la fe. ¿Qué hizo Satanás? Fue vencido. ¿Cómo vence usted a Satanás? Con la coraza de la fe. Usted usa la coraza de la fe, la palabra de Dios. Mire que ni siquiera le digo, está en Deuteronomio capítulo 8:1, nada de eso. Está escrito. Nada. Está escrito. Usted sabe lo que está escrito en ese libro, en este libro. Simplemente se lo dice Satanás. Él ya sabe lo que está escrito en este libro. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Gloria a Dios. Por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Por la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Es la coraza de la fe. Gloria a Dios. Y déjenme decirle, en Hebreos 11:1 se nos habla de hombres que aplicaron la coraza de la fe. Dice que en Hebreos 11:7 dice que por la fe Noé, siendo avisado por Dios, construyó un arca, por medio de la cual se salvó él y su casa, y por esa fe condenó al mundo. ¿Qué hizo Noé? Le creyó a Dios. Y crees la coraza de la fe, creerle a Dios. Creerle a Dios. Dios habla. Dios habla. Hasta el día de hoy sigue hablando. Usted le cree a Dios, no a mí, la palabra de Dios. Oiga, en Hebreos 11:24, la palabra de Dios dice que Moisés, ya siendo grande, oiga, teniendo todos los privilegios, dice que rehusó ser hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Oiga, teniendo por mayores riquezas, ¿cómo se llama? El vituperio de Cristo, que la riqueza de los egipcios, porque tenía puesta su fe en el galardón, porque tenía puesta su fe en lo que Dios ha prometido que le va a dar a cada uno de ustedes, porque tenía puesta su fe en lo que Dios ha dicho, que cosas que ojo no vio, ni oído vio, ni ha subido en el corazón de hombre, son los que Dios ha preparado por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad, a cada uno de nosotros. Entonces, Él rehusó a los deleites temporales del pecado para ganarse las promesas eternas de Dios. Dice que por la fe dejó la casa de Egipto y no temió la ira del rey, y se sostuvo como viendo al invisible. Ustedes están de la misma manera, al igual que yo. Esa es fe que se sostiene como viendo al invisible. Gloria a Dios. Hoy dice la palabra de Dios también en Hebreos 11:30, que por la fe las murallas de Jericó cayeron por medio de Josué. ¿Por qué? Porque Josué le creyó a Dios y creyó la palabra de Dios. Y estos fueron hombres que manifestaron fe en cosas que nunca habían visto ni habían sucedido. Nosotros sabemos lo que Dios ha hecho con estos hombres. Ellos no habían visto esas maravillas, pero creyeron en Dios y se aferraron a la promesa de Dios.
y Dios los soporta. Y si usted hace lo mismo, usted se va a llevar. Hablemos de la posesión por hacer la fe. La posesión, una vez más, es la palabra de Dios. Usted se apodera de la palabra de Dios. Usted se apodera de la palabra de Dios y la hace real en su vida. La palabra, la coraza de la fe, es algo activo. Son acciones, decisiones, resoluciones. Usted toma la coraza de la fe de tal manera que usted la aplica en su vida. Oye, para terminar, veamos todas las profesiones. En primer lugar, usted debe mantener su fe en la fuente de su fe. ¿Cuál es la fuente de su fe? La Biblia. O Jesucristo. ¿Cuál es la fuente de su fe? Jesucristo. Y la Biblia cambió. Porque hay algunas personas que tienen más fe en la Biblia que en Jesucristo. Presenta el diario y dice: mira, está la Biblia. Se le presenta al enemigo y ellos se le enfrentan al enemigo con la Biblia. ¿Sí? Y el enemigo se lo lleva con toda la Biblia. ¿Sabe por qué? El diablo se conoce la Biblia, la sabe de memoria. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús refutó al diablo, no le dijo: aquí está la Biblia, mírala, mira bien, mírala bien, de aquí, de esta Biblia sale el rayo, es una lámpara, así no me puede tocar. No, eso Cristo le dijo: escrito está. Citó la palabra de Dios y el enemigo terminó, y el enemigo huyó, y el enemigo fracasó. Usted lo único que tiene que hacer es retener la palabra de Dios. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento persevera en esta palabra. En esta palabra, en esta palabra, en esta palabra, esta palabra de la fe. Y usted tiene que fortalecer, ¿cómo se llama? La fuerza de su fe. Usted debe ejercitar la fe. ¿Y cómo ejercitamos la fe? Poniéndola en práctica. Todo lo que hemos dicho lo podemos practicar, lo podemos ejercer. Podemos usar la palabra de Dios. La palabra de Dios, una vez más, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Usted quiere crecer en fe? ¿Quiere crecer en fe? Usted tiene que ejercitarla. Ejercitarla, ponerla en práctica, ver los resultados, leer, apropiarse de ella. Eso es todo lo que Dios pide. Oremos. Y ahora que el Señor te bendiga y te guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti paz en gran manera. Amén. Que Dios les bendiga.